Diga conmigo: Padre, abre mi entendimiento para que pueda absorber las Escrituras y vivir conforme al panorama de lo que has hablado. Que la revelación del Espíritu Santo me hable, me enseñe, me forme, para que todo lo contrario sea quebrado y sea liberado de todo ámbito de tiniebla. Padre, permíteme adquirir de tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirles, hermanos, que quiero enseñar y le voy a pedir, por favor, no se distraiga. Al contrario, le voy a pedir que mantenga en lo posible toda la atención que se merece, porque en verdad quiero enseñar. En la mañana estuve enseñando, y una de las cosas que ocurre, sobre todo cuando uno imparte estos tipos de temas, es que comienza la distracción, y la distracción viene para que no tengas la revelación. Y quiero decirles que será una primera parte de lo que voy a enseñar de esto, porque en la próxima vez que vuelva a predicar voy a hablar sobre lo siguiente. No sé si será el miércoles o si será el domingo, pero voy a hablar de lo siguiente, ¿sí? Voy a hablar un poco sobre Jezabel la próxima vez, pero lo voy a hablar desde otro punto de vista, que ya comúnmente tenemos una línea de lo que es Jezabel, y comúnmente tenemos una línea hasta de cómo opera. Pero hay otra parte que quiero transferirle y que es importante, sobre todo porque quiero enseñarle con respecto a todo el movimiento de lo que es la brujería. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no deseamos tener nada con la brujería, o no sé a cuánto le gusta practicar brujería. ¿Hay alguien que le guste practicar brujería? Porque si le gusta, se equivocó de lugar, aquí le va a ir re mal. O no sé a cuántos le gusta recibir brujería, no sé a cuánto le gusta, porque si le gusta recibir brujería, se equivocó de lugar, acá tampoco le va a ir muy bien. Pero entonces necesito enseñarles y transferirles ciertos conceptos que por ahí nosotros lo tenemos equivocados e incorrectos. Pero para eso quiero de alguna manera enseñarles varias cosas de las Escrituras, para que entendamos un poco con respecto del origen y entendamos también todo un movimiento que viene trabajando el reino de las tinieblas, y que es importante que lo tengamos a luz. Por eso es que mi intención es que ustedes puedan tener todo el conocimiento posible. Es un tema largo y ya el tiempo se me fue bastante, pero es un tema que quiero transferírselo de la mejor manera posible, donde voy a tocar varios versículos bíblicos para que puedan anotar aquellos que están apuntando. Quiero hablarles sobre todo de Primera de Samuel 15:22, que va a ser uno de los versículos que voy a tomar. Primera de Samuel 15:22, y dice así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Quiero que se quede con ese versículo, porque va a ser uno de los que vamos prácticamente a tomar en el día de hoy. Pero para que poder hablarles un poco con respecto de esto, quiero hablarles sobre Grecia. ¿Por qué quiero hablarles sobre Grecia? Porque Grecia es muy importante, sobre todo por cuanto el reino de las tinieblas se ha entornado ya de miles de años atrás, que se viene entornando y viene manifestando un sistema de gobierno desde ese lugar. El monte de los Olimpos para los griegos es el monte donde operan los dioses paganos. Ahí Zeus establece su gobierno, y desde ahí él le da autoridad a otros dioses para que gobiernen sobre los aires, para que gobiernen sobre los mares, para que gobiernen en ciertas áreas sobre la tierra. Entonces Zeus es el encargado de alguna manera de administrar la tierra, según los griegos, y de establecer 12 tronos o 12 dioses que van de alguna manera originarse en todo un movimiento de tierra y en todo un movimiento de cielo. Entonces, eso ha sido la creencia. Por favor, voy a pedir que se siente. ¿Sí? Voy a pedir que por favor se siente.
Eso es lo que hablo de la distracción, ¿sí? Que el kiosco se cierre ya. Una de las cosas que quiero decirles es que ellos creían de que ahí se establecía y de alguna manera era un monte sagrado, no podía subir cualquiera. Habían sacerdotes dedicados para el cuidado justamente de ese lugar porque ellos creían en ese tipo de cosas. Ahora, yo quiero hablarles sobre todo con respecto de Grecia y quiero hablarle de Persia, porque Daniel habla sobre Grecia y habla sobre Persia. En un momento determinado, Daniel se da cuenta de algo. ¿De qué se da cuenta Daniel? Daniel se da cuenta que Dios había hablado de que 40 años el pueblo de Israel iba a estar en esclavitud y durante 40 años, luego de esos 40 años, iba a venir una liberación que iba a sacar al pueblo de la cautividad y lo iba nuevamente a introducir en la tierra que Dios había hablado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Daniel descubre algo. ¿Qué es lo que Daniel descubre? Daniel descubre que habían pasado los 40 años y que nada de lo que Dios había hablado se había cumplido. Entonces, cuando Daniel se da cuenta de que nada de lo que Dios había hablado se había cumplido, él se da cuenta que hay un inconveniente, porque la gente ya se había adaptado a un sistema de esclavitud o de cautiverio y de alguna manera era como que habían perdido las esperanzas o estaban viendo el volver a su tierra como muy lejano. Cuando Daniel se da cuenta de todo ese movimiento, Daniel entra en un tiempo de intercesión y en un tiempo de ayuno, porque Daniel necesita cambiar ese panorama. Y una de las cosas que hace Daniel entonces al cambiar ese panorama es que entra en intercesión, entra en guerra, entra en una confrontación que él comenzó a vivir dentro de sus espíritus. De alguna manera comenzaron los temores, comenzaron los miedos a venir sobre Daniel y en un momento determinado viene el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel para revelarle los acontecimientos que estaban aconteciendo. Y él le habla de dos cosas, le habla de Grecia y le habla de Persia. Le habla de cómo el príncipe de Grecia se había opuesto y cómo el príncipe de Persia justamente se estaba moviendo. ¿Para qué? Se estaba moviendo para justamente también confrontarlo y le habla de que Miguel era el que venía a ayudar justamente a Gabriel. Ahora, ¿de dónde viene todo esto de Grecia y de dónde viene todo esto de Persia? Para que nosotros podamos entender todo este sistema de Grecia y todo este sistema de Persia, necesitamos ir al libro de Génesis. En el libro de Génesis, la Escritura dice, yo sé que la mayoría lo conoce ya esos versículos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y habla de esto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios le da una forma a los cielos y a la tierra. En el principio, Dios establece un origen sobre la tierra y Dios establece un sistema de vida con respecto a la tierra. Pero la Escritura nos revela de algo. ¿Qué es lo que las Escrituras nos revela? Las Escrituras nos revela, en el versículo Dios dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, hay dos cosas que nosotros tenemos que aprender a entender. Dios no es un Dios que establece desorden, sino Dios es un Dios que establece orden. Y en ese orden que Dios establece, la Escritura habla luego de que ocurre un caos. Para poder entender este caos o para poder entender lo que ocurre dentro de lo que es la tierra, tenemos que aprender a diferenciar todo este sistema en dos etapas, la etapa preadánica y la etapa adánica. La etapa preadánica tiene que ver con todo el movimiento de lo que ocurría tanto en los cielos y en la tierra, sí, de una manera que Dios había formado la tierra. En aquel entonces, quiero que entienda esto, en aquel entonces había un arcángel llamado Lucifer, que era el encargado no simplemente de la adoración, sí, de toda una adoración y de todo un movimiento que ocurría en los cielos, sino que también era el encargado de la tierra. En el libro de Ezequiel relata algo muy importante, sí, y quiero leérselo. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en los santos montes de Dios,
Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eran todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Quédese con ese versículo también. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hija de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo se inclinarán hacia ti. Los que te vean te contemplarán diciendo: es aquel el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asolaba a sus criaturas, que a sus presos nunca abrió las cárceles. Fíjese esto, lo que está hablando en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. En el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías no simplemente nos relata sobre la caída de Lucifer, sino que nos relata sobre cómo Lucifer de alguna manera comenzó a establecer un movimiento que comenzó a corromper tanto los cielos como la tierra. Para que nosotros podamos entender lo siguiente: en primer lugar, una de las cosas que tenemos que saber que antes de la edad adánica, sí, estamos hablando de la edad preadánica, antes de Adán, existía unas razas dentro de lo que era el planeta Tierra. Por eso que el libro de Isaías habla sobre cómo él puede corromper los reinos y cómo él corrompe las naciones. ¿Cómo podría entonces corromperlo si Isaías se está refiriendo a todo el hecho de lo que Lucifer estaba haciendo? Entonces nos da a entender de que había una raza, de que había un movimiento ya de creación dentro de lo que es el planeta Tierra. En el planeta Tierra había un huerto. Era el huerto el lugar de gobierno que Dios había colocado prácticamente a Lucifer. ¿Para qué? Porque dentro de ese huerto había un templo. Era el lugar de la adoración, el lugar de gobierno. Lucifer era el administrador. Lucifer era quien gobernaba en ese entonces de la tierra. Lucifer era el encargado de asegurarse que toda la tierra reciba el esplendor de Dios. Lucifer era el encargado de asegurarse que la tierra reciba una administración conforme al diseño de parte de Dios. Lucifer era el encargado de plasmar tanto en la tierra como en el cielo todo un sistema de adoración, pero un sistema que tenía también que ver con la vida del cielo. Ahora, para que nosotros podamos entender lo que significa Lucifer, Lucifer significa portador del alba, luz o estrella matutina, el que porta y aporta la luz. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que a Lucifer se lo relata como el que resplandece, como el que brilla, como el que porta la luz. Ahora, cuando habla del que porta la luz, no se refiere justamente a un ángel o a un arcángel que simplemente brillaba y que a uno lo miraba, ¿sí? Y que era como guau, era como que una fuente de luz que no me permitía visualizar. No, la luz que él portaba tenía que ver con una luz de conocimiento, una luz de capacidad, con un sistema pensante que le permitía a él poder administrar la tierra y le permitía a él poder entender el sistema de la adoración que Dios quería y el sistema de gobierno que Dios quería, tanto en la tierra como en esa porción de cielo. Como Lucifer entendía y era un portador de revelación, un portador de entendimiento, una de las cosas que las Escrituras nos revela es cómo él se levanta. ¿Se levanta para qué? Se levanta para cambiar la revelación, se levanta para desviar la tierra a una que
que se levanta para desviar la tierra a una revelación, a un sistema de gobierno incorrecto, imperfecto, que lo lleva a una vida basada en lo que él quería, en el sistema que él estaba estableciendo. Lucifer podía entrar a los cielos, y en eso de entrar a los cielos, él logra convencer una tercera parte de los ángeles para que se corrompan y para que no les sirvan más a Dios, sino que comiencen a implementar un sistema de gobierno que lo bendeciría y que de alguna manera le permitiría a él administrar una vida de reino conforme a lo que él quería. Entonces él quería establecer su trono, él quería sentarse en el lugar de Dios, él quería gobernar como Dios y él quería desechar a Dios, quería establecer un nuevo orden tanto en el universo como en los cielos. Y de eso prácticamente se ha establecido. Ahora, para que nosotros podamos entender todo este asunto, tenemos que entender en primer lugar que desde ahí nace todo lo que tiene que ver con el sistema de Grecia. Grecia representa el sistema del razonamiento, el sistema del intelecto. El sistema de los griegos tiene que ver con todo lo que procesa la mente, todo lo que la mente puede entender, todo lo que la mente o el razonamiento puede llegar a entender. Los griegos se han basado más en ¿qué? En poder tener inteligencia, en poder tener conocimiento, en poder procesar todo por conocimiento y revelación, y se han desviado del panorama correcto que Dios justamente ha hablado. De ahí nace el príncipe de Grecia, que tiene que ver con el príncipe que confronta. ¿Qué es lo que confronta? Confronta la revelación de lo que Dios ha hablado. El príncipe de Grecia se ha levantado para desviar la mentalidad de la gente. El príncipe de Grecia está comisionado para enceguecer el entendimiento de la gente y que la luz del evangelio no le resplandezca. Quiero que me escuche, por favor, mírame a mí. El príncipe de Grecia se ha encargado de eso, se ha encargado de que el sistema de pensamiento de la gente sea un sistema desviado, un sistema perverso, un sistema basado en la ideología diabólica, que en la ideología que Dios prácticamente ha establecido. Entonces es una fuerza que sobre todo en lo que más se encarga es de confrontar y de atacar el sistema pensante. Él entiende que si él puede conquistar la mente del hombre, si él puede establecer una ideología dentro del razonamiento humano, lo que él va a procesar, lo que él va a lograr es que la raza simplemente camine en un sistema basado en un gobierno diabólico y perverso y se aleje y se distancie de la mente de Dios. Eso es el sistema de Grecia. Por otro lado, tiene que ver el sistema de Persia. Persia tiene que ver con todo un movimiento de ángeles caídos. Estos ángeles caídos es la fuerza opositora que de alguna manera confronta ¿a quién? Confronta a los que creen en Dios, confronta al pueblo, y que no simplemente confronta al pueblo, sino que conduce a la humanidad a ¿qué? A quedarse con el sistema de griego, a que no encuentren otra salida, a que no encuentren nuestra esperanza, a que no encuentren otra mentalidad como la mentalidad de los griegos, a que solo en el sistema de los griegos encuentren una salida y encuentren una solución para poder tener una vida conforme al sistema de las tinieblas. Entonces Persia tiene que ver con eso. Persia tiene que ver con la fuerza opositora que con violencia hace desastres, maltrata, confronta, y que todo lo conducen ¿a qué? Todo lo conducen a un sistema de Grecia. Entonces ese sistema es el sistema de Grecia y de Persia, ese sistema que se revela y que se establece en el corazón de Lucifer para contraatacar tanto lo que estaba en los cielos, para contraatacar lo que estaba en la tierra. Ahora, como Lucifer había sido desechado de los cielos, entonces Lucifer se encargó ¿de qué? Se encargó de llevar a toda la raza que ya estaba establecido dentro de lo que es la tierra, ¿a qué? A vivir en una mentalidad perversa, diabólica, que simplemente lo va a contradecir. Por otro lado nos encontramos ¿con qué? Por otro lado nos encontramos con dos arcángeles que también aparecen en las escrituras: el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. El arcángel Gabriel
Sí, él está dedicado a estar en la intimidad con Dios. El arcángel Gabriel, él se ha dedicado a mantener continuamente la revelación y el pan fresco de parte de Dios. Él es el encargado de ¿qué? Él es el encargado de llevar las revelaciones continuas. Él es el encargado de llevar el mensaje correcto. Él es encargado de asegurarse que por medio de los ángeles que él tiene, de asegurarse que la tierra sea invadida del pan fresco, sea invadida de la revelación fresca, sea invadida del tiempo correcto, sea invadida de la revelación correcta. Gabriel aparece para revelarle a Daniel lo que estaba pasando. Gabriel aparece para revelarle a María lo que iba a acontecer en su vientre y lo que iba a pasar en los tiempos futuros. Gabriel aparece ¿para qué? Para hablarle justamente a quién. Aparece para hablarle a Zacarías sobre los tiempos que vendrían. Aparece para hablarle con respecto del nacimiento de su hijo. Gabriel aparece ¿para qué? Para enseñarle a Manoa y enseñarle a su esposa lo que debían hacer. Gabriel aparece ¿para qué? Para decirle a José lo que iba a acontecer, lo que estaba en el vientre de María. Entonces Gabriel era el encargado de la revelación y él es que continuamente está cercano a la revelación de todo lo que Dios quiere decir. Por eso que necesitamos entender, Gabriel significa hombre de Dios o el campeón de Dios. Sí, esa es la fuerza que confronta al príncipe de Grecia, es la fuerza que confronta a todo lo que pasa por el razonamiento, es la fuerza que confronta a las fuerzas diabólicas que buscan enceguecer el entendimiento de la gente para que la luz del evangelio no le resplandezca. Por otro lado aparece Miguel. Sí, Miguel significa ¿quién es como Dios? Y Miguel tiene una comisión. La comisión de Miguel es mover el ejército de Dios. ¿Para qué? Para defender el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para defender a Israel. Cuando el pueblo de Dios comienza a interceder por medio de la revelación, es Gabriel quien se activa con los ángeles. ¿Para qué? Para confrontar en el ámbito espiritual y quebrantar ese sistema diabólico y perverso que está establecido. Es Miguel quien se encarga de asegurarse que las tinieblas retrocedan. Es Miguel quien se encarga de asegurarse que las obras diabólicas sean destruidas. Cuando Miguel opera cuando la iglesia comienza a interceder. Miguel opera cuando el pueblo de Dios comienza a interceder. Una de las cosas que Israel jamás ha perdido es el tiempo de la oración, porque entiende que mientras ellos tengan 24 horas de oración, los 365 días del año, ellos tendrán al arcángel Miguel desplegándose en la nación, desplegándose en los aires. ¿Para qué? Para defender a Israel. ¿Para qué? Para asegurarse que la potestad de las tinieblas, para asegurarse que los enemigos no puedan jamás surgir y no puedan jamás levantarse contra ellos. El arcángel Miguel será una de las fuerzas que se va a mover en los tiempos del Armagedón. Cuando las naciones se levanten contra Israel, el arcángel Miguel será el que se va a mover en el ámbito espiritual para asegurarse que esa fuerza diabólica y perversa que se va a levantar por medio del hombre, esa fuerza diabólica y perversa que se va a mover en los ámbitos, el arcángel Miguel será el encargado de confrontar a esa potestad de las tinieblas y asegurarse que no puedan avanzar, asegurarse que sean prácticamente arruinados y quebrados. Por eso es que cuando la iglesia se levanta en intercesión, cuando la iglesia se levanta en oración, el arcángel Miguel justamente opera. Nosotros necesitamos entender que el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel son las fuerzas que se oponen, es la fuerza que Dios estableció. ¿Para qué? Para confrontar al príncipe de Grecia y confrontar al príncipe de Persia. Las dos fuerzas que Satanás ha implementado. ¿Para qué? Ha implementado para tratar de conquistar la tierra y poder nuevamente gobernar sobre el sistema de la tierra. Ahora ocurre algo. Vayamos a la etapa adánica. Cuando Dios se encuentra ese caos dentro de lo que es la tierra, Dios se encuentra con algo. Dios se encuentra que la tierra estaba desordenada y entonces Dios tiene que establecer un juicio sobre Lucifer. Dios tiene que establecer un juicio sobre quién. Dios tiene que establecer un juicio sobre la tierra. ¿Para qué? Para que todo lo que en la tierra se ha corrompido ahora sea paralizado. Entonces dice que la tierra fue inundada. Cuando la tierra fue inundada, los espíritus fueron encarcelados. Los espíritus fueron llevados a prisiones y entonces no se permitió moverse. Pero
pero luego Dios vuelve a descubrir la tierra. Cuando Dios vuelve a descubrir la tierra, Dios vuelve a reformar la tierra. Y cuando Dios vuelve a reformar la tierra, Dios establece al hombre. ¿En dónde? En el huerto. ¿Para qué? Para ocupar el lugar de Lucifer. Entonces Adán aparece para gobernar la tierra. Adán aparece como lo que estaba reemplazando ahora a Lucifer. Lucifer había sido desechado. Adán, el hombre, Adán y Eva, el hombre, que era tanto espíritu como tierra, ellos tenían acceso a los ámbitos espirituales y a los ámbitos naturales. O sea que Adán podía gobernar tanto en los ámbitos sobrenaturales, todo lo que tenía que ver con el segundo cielo, todo lo que tenía que ver con el tercer cielo, todo lo que tenía que ver con la tierra. Adán era el encargado justamente ahora de administrar. Fíjese que en el libro de Génesis la Biblia dice que lo que Dios le habla a Adán, sí, lo que Dios le habla a Adán y a Eva, dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí, y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread de los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate lo que dice: fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, ¿de qué iban a juzgar la tierra si no había ninguna cosa? Ellos iban a juzgar la tierra de las fuerzas espirituales que ya se estaban moviendo en la tierra. Lucifer había sido desechado de la tierra. Entonces habían seres que todavía estaban dentro de lo que es la tierra. La Biblia dice que Dios separó. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios separó. Fíjese lo que dice las Escrituras. Quiero leérselo. Yo sé que voy rápido, pero el tema es largo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. En primer lugar, cuando Dios dice sea la luz, Dios no se estaba creando a sí mismo. Él es existencia. Él nunca se creó a sí mismo. Lo que Dios estaba haciendo en ese entonces era separar. ¿Qué es lo que estaba separando? Separaba lo que no se había corrompido con lo que sí se había corrompido. Dice la Escritura: y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios hace una separación. Todo lo que se había desviado, ¿contra quién? Todo lo que se había desviado con el sistema de Lucifer, Dios lo separa, Dios los encarcela, Dios lo divide. Y todo lo que no se había corrompido es lo que Dios deja en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dios establece un nuevo administrador. Ese administrador era Adán. Adán y Eva eran los administradores de la tierra. Eran los administradores para juzgar y para administrar, para disciplinar y asegurarse que en el ámbito de la tierra, ¿qué es lo que ocurra? En el ámbito de la tierra está el ámbito del cielo, el ámbito de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Adán y Eva caen en una línea de revelación, en una lumbrera, en un sistema diabólico y perverso, que lo que hace, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es desviar el corazón, lo que hace es desviar el entendimiento de Adán y Eva, haciendo que Adán y Eva dejen su lugar y se corrompan así como se corrompió Lucifer. Luego nos encontramos en el libro de Génesis con ¿qué? Nos encontramos con que los hijos de los hombres se allegan ¿a quién? Se allegan a las mujeres de los hombres. O sea, ocurre que los espíritus que estaban todavía establecidos dentro de lo que es la tierra, ¿qué es lo que pasa? Se allegan a las mujeres para levantar una nueva raza de gigantes. Esa nueva raza de gigantes era una fuerza diabólica y perversa que se estaba estableciendo dentro de lo que es la tierra para nuevamente recuperar Satanás. ¿Qué cosa? Recuperar su gobierno en la tierra. Más el sistema de ángeles que él tenía, sí, era entonces lo que se estaba moviendo nuevamente en el segundo cielo y en la tierra para establecer Lucifer su gobierno. Desde ese entonces ha ocurrido una confrontación de gobierno como jamás en la historia ha ocurrido. Tenemos que aprender a diferenciar, y este es un tema para otro día. Hay una diferencia entre ángel caído y demonio. Los ángeles caídos no necesitan los cuerpos físicos porque todavía ellos pueden desplazarse, pero los demonios tienen que ver con los espíritus que sí habitaban dentro de la tierra y que de alguna manera le fue sacado por medio del juicio su cuerpo mortal que tenían, para que de alguna manera ellos no pudiesen operar. Y ellos sí necesitan un cuerpo físico, ellos sí necesitan entrar en contacto con el cuerpo del hombre para ellos poder deshacer las obras que Dios viene estableciendo. Hasta
hasta el día de hoy ha sido la forma que justamente Satanás ha operado. Ahora, lo que ustedes tienen que entender, que todo este trabajo que Lucifer ha hecho ha sido un trabajo de rebelión, ha sido un trabajo que lo único que ha hecho ha sido que desviar la tierra, desviar una tercera parte de ángeles. ¿Para qué? Para meter él su propósito, meter él su gobierno, meter él su sistema de vida, meter él su sistema de pensamiento. Entonces, desde ese entonces, la tierra ha estado luchando y ha estado confrontándose ¿con qué? Con esa fuerza que se ha rebelado contra el sistema de Dios. Eso es una fuerza que hasta el día de hoy viene operando, viene estableciendo, viene justamente haciendo diferentes tipos de maldades. Ustedes tienen que saber esto. Diablo significa, diablo se usa para establecer el carácter oponente de maldad. O sea, cuando hablamos de la palabra diablo, muchas veces se usa para establecer un sistema de carácter, un sistema de alguien que tiene un carácter de maldad, corrompido, desviado, equivocado, sacado realmente de lo correcto. La palabra Satanás en hebreo significa Satán, que significa adversario o albergar animosidad contra alguien. O sea, alguien que de alguna manera alimenta, alguien que de alguna manera se llena de maldad contra alguien. Acusador, calumniador. En árabe sí significa shaitán, que significa mal camino, distante o diablo. También se lo conoce como el príncipe de este mundo. Cuando hablamos del príncipe de este mundo, estamos hablando del organizador de un movimiento contrario al correcto, algo que no tiene eternidad. El príncipe de este mundo es algo que no tiene eternidad. Es una organización que se mueve en la tierra. ¿Para qué? Para llevar a la gente, llevar a la raza ¿a qué? A un sistema anti-Dios. Ahora, la palabra diablo también se usa como alguien que puede llevar y traer. Eso era lo que Lucifer hacía. Lucifer llevaba al segundo cielo y Lucifer traía a la tierra. Él llevaba y él traía. Por eso que Ezequiel lo relata como ¿quién? Lo relata como lo habla sobre la contratación. Cuando habla de contratación, significa alguien que puede llevar a alguien que tiene, alguien que es adversario, alguien que hace contrato, alguien que hace pacto, alguien que hace convenio. Satanás se encargó de llevar, de establecer convenios con los ángeles, de establecer convenios con los ángeles caídos, de establecer convenios con fuerzas que de alguna manera estaban con él para administrar la adoración, para establecer lo santo, para asegurarse que en los cielos y en la tierra haya un sistema de vida eterna y no un sistema perverso y diabólico. Pero en esas contrataciones que tiene que ver, sí, él comenzó a pactar. La palabra contratación también significa chismoso, alguien que lleva y alguien que trae, alguien que lleva y alguien que trae. Ezequiel habla sobre la multitud de tus contrataciones, que se dice que en el hebreo tiene que ver con tráfico. O sea, alguien es un chismoso que lleva, un chismoso que trae, un agitador, alguien que siembra discordia, alguien que se rebela contra Dios, alguien que establece la rebelión contra Dios. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender la rebelión que de alguna manera Satanás establece. La rebelión que de alguna manera Satanás establece ha usado dos fuerzas que son importantes. La fuerza de Grecia y la fuerza de Persia. Sí, Persia, como le dije recién, era la fuerza que de alguna manera te oprime para que no conquistes, no alcances nada y no puedas lograr lo que Dios ha establecido. Pero por otro lado está también el sistema de Grecia, que se encarga de ¿qué? Que se encarga de llevarte una línea de revelación incorrecta. Por otro lado está lo siguiente, Mateo 24:10 dice esto: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjese lo que dice: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán, y se levantarán falsos profetas. Ahora, ¿en qué es lo que van a tropezar?
¿En qué es lo que las escrituras van a tropezar? La Biblia no dice que se van a golpear, la Biblia dice que se van a tropezar. En eso de tropezar, lo que va a ocurrir es que la gente será desviada. ¿En qué será desviada la gente? La gente será desviada por causa del sistema de revelación que Lucifer traerá, por causa del sistema de Grecia que ya está operando dentro de lo que tiene que ver, la tierra. El gobierno del anticristo o el espíritu del anticristo, que es tema para otro día, el espíritu del anticristo operará bajo el gobierno, operará bajo dos dimensiones o bajo dos fuerzas, que tiene que ver con Grecia y tiene que ver con Persia. El espíritu del anticristo no se ha podido manifestar porque de alguna manera necesita conquistar la mentalidad de la gente. ¿Por medio de qué? Por medio del sistema de Grecia. ¿Para qué? Para que el sistema de Grecia pueda aceptar el gobierno del anticristo y pueda ver al anticristo como el Dios que realmente necesitan y entonces enfocarse en ese sistema de adoración. Por otro lado, estará el sistema de Persia para corromper, dañar, perturbar a la gente y que encuentren en el anticristo la solución, el escape, la salida, la respuesta a todos los asuntos. La cosa es que los falsos profetas se levantarían. ¿Cuál es la función del profeta? El profeta habla lo que Dios le habla. El profeta es un anunciador de la buena nueva. El profeta comunica lo que el Padre quiere que se diga. En el sistema de Grecia, el falso profeta será levantado para traer una línea de revelación que va a ir en contra de las escrituras, en contra de las doctrinas, en contra del programa de Dios. ¿Para provocar qué cosa? Para provocar un desvío en las mentes de las personas. Hoy en día es una de las fuerzas que está funcionando. Hoy en día es una de las fuerzas que está operando y que está sacando a mucha gente de la sana doctrina, que está sacando a mucha gente de la línea de Dios. Las escrituras dicen lo siguiente. Fíjense lo que dice las escrituras. Sí, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad significa abón, que significa iniquidad. O sea, iniquidad con toda su fuerza. Lo que va a ocurrir, ¿qué cosa? La maldad se va a multiplicar. O sea, habrá un movimiento de una fuerza tan poderosa que las tinieblas van a operar con una iniquidad, con toda su fuerza. Será un ataque tan impresionante que lo que buscarán es que la gente tropiece, que la gente se vuelva atrás. Una de las cosas que ustedes tienen que saber es que el trabajo del falso profeta no solo será traer una idea equivocada, no solo será traer un panorama incorrecto. El trabajo del falso profeta será, quiero que me mire, no se distraiga por favor, quédense inquietos por favor, necesito que me escuche. Y lo que les estoy hablando, el que no lo entiende estará perturbado. Pero trate de atención, les tengo que hablar rápido para poder invadir un montón de cosas. El falso profeta lo que va a buscar es ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar engañar en conocimiento, desviarle la mente, enceguecerle la mente. ¿Para qué? Para que la luz del evangelio no le resplandezca. Pero los va a cautivar ¿en qué? Los va a cautivar en un panorama tan perverso, tan diabólico, que entonces serán sacados del verdadero diseño correcto. Gálatas dice algo importante. ¿Qué es lo que Gálatas dice? Gálatas dice lo siguiente. Dice, oh insensato, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra dice fascinó. La palabra fascinar es embobar o embrujar. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es lo siguiente. El falso profeta traerá una ideología tan incorrecta que lo que buscará es seducir el entendimiento de la gente, es seducir el programa de la gente. ¿Para qué? Para desviar de lo que Dios ha establecido. Pero fíjese esto, ese falso profeta no solamente va a engañar, sino que ese falso profeta va a establecer una ideología basado en una religión, basado en una conveniencia tan humana que va a llevar a
la gente a violar los principios de Dios, a destruir la plataforma que Dios estableció, la sana doctrina. Y quiero decirte algo, todo el que de alguna manera se mantenga en la sana doctrina será entonces el blanco de esos falsos profetas, será el blanco de esos que de alguna manera se desviaron. Ellos te van a maldecir, ellos te van a establecer juicio, ellos buscarán seducirte, ellos te van a odiar, ellos te van a perturbar, ellos van a estar continuamente soltándote palabras. Ellos no buscan de alguna manera crecer o vivir en la voluntad perfecta, no, su mirada está puesta ¿en qué? Su mirada está puesta en lo que los hijos de Dios están haciendo. ¿Por qué? Porque en realidad ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero no es así. Lo que Satanás está haciendo es levantar una raza humana, es levantar un ámbito humano. ¿Para qué? Para contraatacar a la iglesia y para contraatacar a aquellos que permanezcan en la sana doctrina. Eso tiene que ver con lo que Satanás está haciendo. Hasta el día de hoy es una de las fuerzas que se está moviendo. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que lo que Gálatas habla de quién nos fascinó, quién nos embrujó. Y entonces volvemos al libro de Primera de Samuel capítulo 15. Sí, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Fíjese, hay dos cosas que operan acá. Cuando hablamos de rebelión y hablamos de adivinación, en otra versión dice de brujería. Cuando hablamos de rebelión y hablamos de brujería, estamos hablando de lo mismo. Dios unifica la rebelión con la brujería de la misma manera. En el movimiento del ocultismo hay tres áreas que se mueven en el ocultismo. La parte de la adivinación, que tiene que ver, se puede decir, con la parte profética, con aquellos que buscan saber del pasado, del presente y del futuro. La otra parte tiene que ver justamente con qué. Quiero leérselo, quiero compartírselo. La otra parte tiene que ver con la hechicería. La parte de la hechicería tiene que ver con los conjuros, tiene que ver con aquellos que simplemente buscan traer encantamientos por medio de la palabra. Ahora, la otra parte es la parte de la magia, que son los que hacen hechizos, trabajan con muñecos y un montón de cosas para establecer maldad o romper ciertas cosas o ligar a la gente al reino de las tinieblas. Pero Samuel habla del pecado de ¿qué? Del pecado de la rebelión y del pecado de la brujería como algo en conjunto. ¿A qué se refiere Samuel? Samuel se está refiriendo al pecado del encantamiento. ¿Por qué? Porque entiende que Saúl había sido encantado por la palabrería de la gente, había sido encantado por las ideas que se estaban moviendo dentro de lo que es la tierra. Había sido tan encantado que Saúl se levantó un altar para él, un altar donde él sea reconocido. ¿Quién es el que buscaba traer reconocimiento personal? El que buscaba reconocimiento personal tenía que ver justamente con Satanás, con Lucifer. La gente que de alguna manera se revela buscará ser reconocida, buscará que alguien la reconozca, se tendrán tan en alto. Dirán: no, porque nosotros estamos en este nivel, no porque nosotros estamos en esto, no porque nosotros nos estamos moviendo en esta situación, no porque nosotros estamos haciendo acá. Eso tiene que ver con rebelión, tiene que ver con gente que está construyendo monumentos personales donde Lucifer es el encargado de gobernarlo. Entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente, tenemos que entender que cuando Dios habla de rebelión y habla de brujería, se está refiriendo a lo mismo. Gálatas dice, Pablo les dice a los de Gálatas: ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién los encantó? ¿Con qué? Con revelaciones incorrectas, con ideas incorrectas, con sistemas incorrectos. Por otro lado, nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos que Lucifer movía la adoración. Por causa de que él movía la adoración, él pudo establecer un monte de la religión. Por medio de Grecia, por medio de Persia y por medio de la adoración, él establece el sistema de la religión. El sistema de la religión tiene que ver con ¿qué? Con una palabra desviada, un enfoque desviado. ¿Para qué? Para hacer operar al hombre en una dimensión que no tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver con un ámbito natural que no tendrá ni efecto ni en los cielos ni en la tierra, y que le va a permitir a él ¿qué? Le va a permitir a él operar y hacer lo que se le da la gana.
La cosa es que el problema de la gente es que la gente de alguna manera ha quedado fascinada y ha quedado embrujada o ha quedado encantada con cosas que no tienen que ver. Fíjese esto, les quiero dar varios ejemplos. Uno de los ejemplos que quiero decirle, sabemos que en la mayoría de las iglesias el hombre o la parte varonil sí tiene un dilema, sí que le cuesta congregarse, le cuesta ser parte, le cuesta meterse en todo lo que Dios tiene que ver. A los varones le cuesta ser parte, le cuesta meterse, le cuesta comprometerse con lo que Dios tiene con ellos. Sin embargo, fuera de todo lo que tiene que ver con sus trabajos, fuera de lo que tiene que ver con sus negocios, fuera de lo que tiene que ver con sus oficios, ellos son exitosos, ellos son muy buenos. Pero todo lo que tiene que ver con la parte de el sacerdocio, ellos son pésimos. Ellos no pueden tomar su lugar. ¿Por qué? Porque alguien los embrujó, porque alguien los fascinó, alguien los encantó, que le cambió su forma pensante y no se han sentido capaz de ocupar ese lugar. Han sentido que es un lugar que no le corresponde, han sentido que es un lugar que no tienen que estar. Entonces se han escudado detrás de la mujer. Y entonces han dicho, sos vos la que tenés que ir adelante, sos vos la que Dios escucha, sos vos la que Dios hace esto. Entonces eso ha sido un dilema. Por otro lado, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay mujeres que son buenas para interceder, buenas para orar, buenas para muchas cosas, pero a la hora de ser exitosas afuera son un desastre. O viceversa a veces ocurre. ¿Por qué? Porque de alguna manera fueron encantadas o fueron fascinadas, embrujadas con una idea, con un concepto que va más allá de la mente de Dios. Ahora, para que entienda esto, cuando hablamos de embrujo, cuando hablamos de fascinación, cuando hablamos de encantamiento, no estamos hablando de que alguien te agarró una foto tuya y te clavó aguja, no. Todo lo que tiene que ver con encantamiento, tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con ese alba, con ese conocimiento diabólico y perverso, que lo que hace es, te hace brillar de tal manera que quedas atrapado y fascinado en fábulas, en ideas y en conceptos contrarios a lo que Dios ha establecido. Eso tiene que ver con la fascinación. La cosa es que dentro de esos sistemas nos encontramos que el sistema de la religiosidad ha sido encantado y que la iglesia entró en un sistema de religiosidad y el sistema de religiosidad ha operado bajo un encantamiento que lo hemos tenido muchas veces como doctrina. Fíjese, les voy a dar un ejemplo que lo he tomado varias veces. Hablemos del matrimonio. Dentro del matrimonio, ¿qué es el matrimonio? La Biblia dice, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. En primer lugar, el matrimonio no es un hombre y una mujer casados, el matrimonio es un hombre y una mujer que al haberse casado se convierten en una sola carne. O sea que la Biblia dice que Dios creó al hombre, pero luego dice que Dios formó al hombre. O sea, Dios creó al hombre y en eso de hombre se refiere a la parte de Adán y a la parte de Eva, pero luego Dios lo forma para que sean un solo hombre y hace que ellos funcionen en conjunto y no funcionen por separado. La Biblia nos revela que Dios coloca a Adán como la cabeza, pero Dios coloca a la mujer como la parte profética que de alguna manera es la que cerca y la que envuelve y la que protege de alguna manera también el ámbito. De alguna manera también nos revela que habla de la costilla y cuando habla de la costilla habla de la posición donde Dios dimensiona a la mujer. No es atrás, no es adelante, no es al costado, no es al otro costado, es justamente al lado, ligado al varón. ¿Para qué? Para que sean una sola carne. Entonces, dentro del sistema religioso nos han hecho creer que el hombre es cabeza y que la mujer debe sujetarse al varón, le guste o no le guste. Y entonces hemos creído que el sujetarse tiene que ver con la mujer haciéndole caso al hombre, y eso no tiene que ver. El sujetarse tiene que ver con la mujer ligándose al hombre para que juntos sean una sola carne. Entonces, hemos caído en un sistema de religiosidad, hemos caído en un sistema de perversión, hemos caído en un sistema de encantamiento que nos ha separado de la sana doctrina y nos ha separado del verdadero sistema pensante de parte de Dios. Tienes que saber esto. Corintios dice 4:4, y quiero terminar con esto porque sé que ha sido mucha información y ya la cabeza hasta que le explota. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cegó el entendimiento de los quién?
¿Cegó el entendimiento de los quién? Yo estoy acá adelante, no estoy al costado. ¿Cegó el entendimiento de quién? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese, la palabra cegar es perder el sentido de la vista, turbar, dudar o cortar. Cuando habla de eso, quiere decir que Satanás se encargó de ¿qué? De cortar, de hacerte dudar, ¿sí? De asegurarse que el resplandor de Cristo no penetre sobre tu vida, la revelación de Cristo no venga sobre tu vida y que puedas dudar de todo eso y entrar en un panorama incorrecto. La rebelión te llevará a levantarte contra tus autoridades. La rebelión te llevará a levantarte con lo que las Escrituras ha establecido. La rebelión te separará, la rebelión te aislará, la rebelión te hará sentir que vos solo podés. La rebelión te conectará con sistemas de otras cosas, que entrarás en pacto y que pronto te encontrarás siendo un crítico, siendo un chismoso, alguien que lleva y que trae. Y entonces te vas a convertir en un adversario, en un oponente, en un servidor de Lucifer y no en un servidor de lo que Dios ha establecido. No sé si me va entendiendo. ¿Me va entendiendo? Yo sé que hay gente que está dando vuelta en su cabeza y que está ahí y que de alguna manera necesita saber qué es lo que está ocurriendo. Pero tiene que saber esto. No podemos ignorar el trabajo de rebelión que Lucifer ha establecido ya desde que se le ocurrió establecer maldades en su corazón. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad en su corazón fue visto maldad. ¿Dónde fue visto maldad? En su corazón. ¿Qué es lo que estaba en su corazón? En su corazón, la maldad que las Escrituras se revela tiene que ver con una línea de revelación que va en contra de lo que Dios ha establecido. La línea de revelación que procesa nuestra mente, que se establece en nuestro corazón y que termina luego accionándose por medio de nuestras acciones. Entonces, sobre Lucifer fue visto que en su corazón había maldad. Fue visto que en su corazón había una línea de revelación, que de aquí a poco tiempo, entonces él terminaría revelándose y trataría de que, por medio del llevar y del traer, trataría de arrastrar a quién, a un equipo, ¿para qué? Para que se levante contra qué, para que se levante contra lo que Dios ha establecido. Lucifer se ha encargado de eso en todo ese tiempo, pero la iglesia necesita entrar a operar en el entendimiento de lo que Dios ha hablado. Necesitamos volver a la sana doctrina, necesitamos volver a depender del Espíritu Santo. Cuando hay dependencia del Espíritu Santo, habrá direcciones correctas. Cuando hay dirección correcta, nos vamos a encontrar con estas dos fuerzas que están operando a nuestro favor. El príncipe de Grecia, que se va a encargar de ¿qué? Se va a encargar de ¿qué? De bloquear, de romper, de arruinar todo sistema pensante diabólico, y se va a encargar de que continuamente mantenga la revelación correcta, mantenga la lámpara correcta, mantenga la luz correcta. Por otro lado estará el arcángel Miguel, que será el ejército que cuando te comiences a interceder, será el ejército que él moverá para asegurarse que Persia no pueda tocarte, que en tu ámbito Persia no pueda entrar, que lo que es tuyo Persia no pueda realmente pisotearte y destruirte. Quiero que entienda esto. Hay gente que Persia le ha destruido, le ha pisoteado, no le ha permitido cosechar, no le ha permitido tener cosas, y eso lo voy a hablar la próxima vez que vuelva a enseñar. Le voy a hablar sobre la cosecha, le voy a hablar sobre Jezabel, le voy a hablar sobre los dichos de la boca, de cómo realmente está operando. Pero lo que hoy me interesa es que entienda es que nos estamos confrontando con una fuerza, la fuerza de Lucifer, que de alguna manera vino a matar, a hurtar y destruir, y que Dios estableció a la iglesia para deshacer las obras de las tinieblas. La iglesia es la fuerza que Dios estableció dentro de la tierra, en un ámbito natural y espiritual. ¿Para qué? Para asegurarse que en los ámbitos terrenales y en los ámbitos de las dimensiones del segundo cielo, la iglesia se encargue de ¿qué? Se encargue de asegurarse que Lucifer no pueda seguir avanzando. Nosotros, por medio del Mesías, volvimos a recuperar nuestra posición. No es Satanás quien ha recuperado su posición. El príncipe de este mundo se le ha permitido operar, se le ha permitido de alguna manera por un tiempo poder moverse dentro de lo que es la tierra. Pero nosotros tenemos que entender que por medio del Mesías nosotros fuimos injertados en el huerto. ¿Para qué? Para nuevamente estar posesionados y nuevamente comenzar a sojuzgar la tierra, y nuevamente
nuevamente comenzar a sojuzgar los ámbitos espirituales y nuevamente asegurarnos que las obras de Satanás no puedan prevalecer. Estamos aquí para quebrantar los poderes de las tinieblas. Estamos aquí para hacer callar a los falsos profetas. Estamos aquí para quebrantar el sistema de Grecia y de Persia. Estamos aquí para ser luz. Estamos aquí para mostrar al mundo realmente que Satanás es un mentiroso. Estamos aquí para ¿qué? Para asegurarnos que la gente que está cautiva venga a la liberación. Estamos aquí para ¿qué? Para asegurarnos que las fuerzas de las tinieblas no vuelvan a avanzar jamás. Estamos aquí para asegurarnos que Persia salga de nuestro territorio. Estamos aquí para asegurarnos que Persia no vuelva jamás a pisotear nuestro territorio. Estamos aquí para asegurarnos que las décadas que Satanás estará dentro de lo que es esta tierra, él no pueda operar, él no pueda moverse. Las Escrituras habla de algo. Las Escrituras habla que será por un tiempo luego soltados los ángeles, que el abismo abrirá su boca y los espíritus serán soltados para que recién puedan operar. Pero mientras tanto, él no puede operar en este tiempo. En este tiempo es la iglesia la que tiene que operar. En este tiempo es la iglesia la que tiene que resistir. En este tiempo es la iglesia la que tiene que levantarse. Pero la iglesia jamás podrá levantarse mientras no rompa el sistema de Grecia y mientras no rompa el sistema de Persia. Mientras la iglesia no se plante en la idea correcta. Mientras la iglesia no se plante en el panorama correcto. Mientras la iglesia no se plante en la mente correcta, entonces no verá los resultados. Pero cuando la iglesia se plante en la mente correcta, entonces la iglesia comenzará a hablar lo correcto. Cuando la iglesia comienza a hablar lo correcto, intercederá correctamente y entonces se va a encontrar que el arcángel Miguel va a mover esa cantidad de ángeles que prácticamente están a nuestro favor, porque la Biblia dice que Lucifer se llevó la tercera parte de los ángeles. Sí, pero la cantidad de ángeles que todavía tienen están a favor nuestro, están a favor de la iglesia, están dirigidos por el arcángel Miguel. ¿Para qué? Para asegurarse que en los ámbitos del cielo y asegurarse que en los ámbitos de la tierra que Lucifer no pueda prevalecer, Lucifer no pueda brillar, Lucifer no pueda resplandecer. ¿Sabe cuándo Lucifer podrá brillar? ¿Sabe cuándo esa aurora caída podrá brillar? Cuando la gente permita que el conocimiento equivocado, incorrecto, comience a penetrar sobre su vida y entonces ellos comiencen a andar en una idea y en un panorama inconverso, incorrecto y diabólico. De esa manera Lucifer podrá operar, pero cuando la iglesia se levanta contra Lucifer, cuando la iglesia opera en la mentalidad correcta y se encuentra que continuamente el Espíritu Santo, porque continuamente el arcángel Miguel, por causa de que él está continuamente con el Padre, recibiendo las ideas, recibiendo las revelaciones, entendiendo los tiempos, y entonces comenzarán a ser enviados los mensajeros. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga la palabra correcta, para que la iglesia tenga la palabra correcta en el tiempo correcto, con la idea correcta. Y entonces el ángel le hablará, el ángel le dirá lo que tengan que hacer. ¿Y qué es lo que va a pasar? La gente comenzará, la iglesia comenzará a moverse en los planes de Dios. Por un lado, Lucifer comenzará a mover para hacer caer al Mesías, para matar al Mesías, matar la simiente, matar la semilla. Pero el arcángel Gabriel nos dará la sabiduría por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos movernos. Mientras por otro lado estará el arcángel Miguel deshaciendo las obras de las tinieblas, corrompiendo al maligno y no permitiendo que la simiente diabólica y perversa pueda prevalecer. Se está moviendo todo un ejército que Dios está desplegando. Para eso necesitamos abrir nuestra mente. Necesitamos abrir nuestra mente. Abrir nuestra mente a la dedicación de las Escrituras. Abrir nuestra mente a la dedicación de lo que Dios quiere hacer. En el sistema de Grecia y de Persia, sos el blanco de destrucción que ellos tienen. En el sistema de Grecia y de Persia, sos el blanco que él está seduciendo, que él está encantando para que te pases nuevamente a su lado, trayéndote dudas, trayéndote ideas, buscándote encantar con ideas, llevándote a levantarte contra tus autoridades, llevándote a levantarte contra la paternidad, llevándote a levantarte contra la visión de la casa, llevándote a levantarte contra las Escrituras, llevándote a levantarte contra lo que Dios te ha hablado y entonces encantándote para ponerte en una postura donde Dios no te ha colocado, llevándote a levantarte a sí mismo para que de alguna manera te sientas considerado y no te sientas desechado. Satanás es el encargado de hacer que te sientas desechado,
que te sientas que no sos parte, porque en el ámbito de Dios eres parte, aunque quizás todavía no seas reconocido en ciertas cosas, pero eres parte, que en el tiempo correcto de Dios, cuando Dios considere que estás maduro, volverás a desprenderte, volverás a levantarte y volverás a dar fruto en el área que Dios ha determinado. Pero necesitamos entender que hay que romper con este panorama. Las Escrituras, y hay tantas cosas que, mire, que uno puede transferir, pero ya es la hora. Y en verdad veo más mentes turbadas que mente metida en este asunto. Pero también entiendo que hay una liberación que está ocurriendo. Sí, hay una liberación que está ocurriendo. La cosa es que necesitamos romper con los encantamientos, con los embrujos, con las fascinaciones que nos están turbando y que nos han estancado y no nos han permitido nuevamente surgir en el plan y en las ideas de Dios. Lo invito a que se ponga de pie. ¿Pueden subir, chicos, por favor? Lo invito a que cierre sus ojos por un momento. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Por medio de la revelación perversa que trae Satanás, que provoca una desviación, él busca establecer una fortaleza mental. Cuando él puede establecer una fortaleza mental, luego establecerá una fortaleza emocional y luego establecerá una fortaleza de hábitos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que por medio de las ideas, por medio de la revelación que Lucifer logra establecer sobre tu vida, él provocará que todo eso que se almacene en tu corazón luego se establezca en una fortaleza tan emocional, tan fuerte, que lo vas a sentir de que de esa manera son las cosas, y entonces él podrá establecer una fortaleza de hábitos. ¿Qué quiere decir? Que el hombre comenzará a moverse en esos hábitos y que no se saldrá dentro de esos hábitos. Cuando hay una fortaleza de hábitos, hay espíritus demoníacos que están rondando para asegurarse que no entre la luz correcta del Espíritu Santo. Y entonces la persona va a operar en una dimensión perversa y diabólica y que va a creer que está bajo el servicio de Dios y no está bajo el servicio de Dios. La religión te hace creer que estás bajo el servicio de Dios, pero que no estás bajo el servicio de Dios. Necesitamos romper el panorama. Necesitamos romper este embrujo que de alguna manera nos ha estancado y nos ha frenado. Y yo quiero que pueda cerrar sus ojos. Y en el nombre de Jesús, todo aquel que siente que está confundido en su mente, comienza a hablárselo a Dios. Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Sodanaiche de Bruce. Si tiene mai. Quiero decirle que en el ámbito se ha manifestado, en el ambiente se ha manifestado un ámbito de brujería por causa de lo que está establecido como una ideología, como una fábula, y que te está turbando, y que hoy necesitamos quebrantarlas. Hoy necesitamos quebrantarlas. Nebrosh,
Nebrosh.